Bienvenidos al podcast Perspectiva 316. Como cristianos necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Sabemos que esto se logra a través del estudio y meditación de la palabra de Dios. Aprender de Dios, conocer a Dios. En nuestro podcast Perspectiva 316 podrás encontrar síntesis de libros cristianos, teología al grano y charlas dinámicas. Todo con el fin de tener una perspectiva bíblica. Yo soy Alonso Ibarra. Y yo soy Jessica Guel de Ibarra. Y te invitamos a acompañarnos aquí En Perspectiva 316. Todos conocemos a un amigo o un conocido que no celebra la Navidad porque dice que su origen es pagano. Y quizá eso ha causado confusión o roces entre amigos, o en los peores de los casos, división entre la iglesia. ¿El origen de la Navidad es pagano o no? Esa es la pregunta que vamos a investigar el día de hoy. Yo muy emocionada, muy interesante, porque es una de las muchas preguntas que yo tenía cuando era más joven, ¿verdad? Adolescente. Y no sé, siento que nadie me pudo o supo contestar esta pregunta, entonces estoy muy contenta de que ya mi esposo ha estado aquí estudiando día y noche con sudor y lágrimas. No es para tanto. Y yo soy muy emocionada de ver qué es lo que voy a aprender el día de hoy. Bueno, sí, en este podcast tomamos de la investigación del Dr. Kevin DeYoung, que de hecho tuvimos la oportunidad, el honor de escucharlo en vivo en unas conferencias en octubre y fue de tremenda bendición. Es un hombre que ama a Dios. Y también estoy tomando del trabajo de investigación del Dr. Andrew McCowan, que es el decano de la Universidad de Yale, específicamente de la Escuela de Divinidades en la Universidad de Yale. Entonces, basado en su trabajo, pues comenzamos. Lo hemos escuchado tantas veces que es prácticamente parte de la propia historia navideña, escribe Kevin DeYoung. Los romanos celebraban su fiesta de invierno, Saturnalia, en diciembre. Era un evento completamente pagano, o sea, lleno de libertinaje y borrachera, con adoración al dios Saturno. Y esa era la fiesta en que se marcaba creo que el solsticio del invierno, ¿no? Del invierno, sí. Y específicamente para marcar esa fecha, que se establece el 25 de diciembre, se crea una fiesta dentro de la Saturnalia que se nombra como la fiesta del Sol Invictus, el Sol Invicto. Eso es específicamente en la fecha el 25 de diciembre, durante la fiesta de Saturnalia. El 25 de diciembre, la fiesta del Sol Invictus. Entonces se dice que para que el cristianismo fuera más aceptado, para los romanos la iglesia adopta estas festividades de los paganos. Sí. Y dicen, pues vamos a convertirlo al cristianismo esta festividad y vamos a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Exacto. Entonces, cualquiera que sea la festividad navideña actual, muchos dicen que comenzó como una imitación de fiestas paganas bien establecidas en ese entonces. Y muchos dicen, si te gusta la Navidad, tienes que agradecer a Saturnalia y al Sol Invictus y a los romanos. Entonces, esa es la historia y todos parecen aceptarlo y estar de acuerdo en que es la verdad. Que al celebrar Navidad yo estoy casi que adorando al Sol Invictus y celebrando Saturnalia, ¿no? Pues bueno, que son los orígenes, ¿verdad? Ok. Excepto, eso no es la verdad. Chan, 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 chan. Aquí él dice, existe una diferencia entre orígenes. Puede haber un origen de simple imitación, o puede haber un origen que ocurre simultáneamente, pero que es diferente. Entonces tenemos estas dos teorías de que realmente sí la Navidad, por lo que entiendo que me estás diciendo, la Navidad como la conocemos, que celebramos el nacimiento de Jesucristo, sale de Saturnalia o
fue una fiesta completamente diferente que se desarrolla, por así decirlo, simultáneamente a Saturnalia, pero no tiene nada que ver. Exacto. En otras palabras, puede haber un origen que ocurre simultáneamente en esa época, Sí. pero que no es igual y no se compara en sí. Okay. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿de dónde surge el argumento de que la Navidad tiene un origen pagano? ¿De dónde surgió esto? Tiene que surgir de algún lugar, de una fecha de partida, ¿verdad? Sí. ¿Quién fue la primera persona o el primer momento en el que se les ocurrió decir eso, no? Sí, y aquí el Washington Post tiene un artículo muy interesante. En el artículo se lee una de las teorías prevalecientes sobre por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre. Se detalló en un libro llamado La Rama Dorada. Okay. Que fue un estudio comparativo muy influyente del siglo XIX sobre la religión y la mitología, y fue escrito por un antropólogo, James George Frazer, que se publicó originalmente en 1890. Entonces, en este libro, Frazer abordó el tema de la religión desde una perspectiva cultural y no teológica, y vinculó la fecha de la Navidad con rituales paganos anteriores, con rituales de los romanos. Entonces Fraser era un hombre que no creía ni en Dios ni en el cristianismo. Sí, era pues agnóstico, podemos decir, y él de hecho era un científico que no era tan pues, creyente en la religión, sino era un estudio cultural y antropólogos que hacen este libro, y su conclusión es que la fecha de la Navidad es igual a la Saturnalia, o sea, que la Navidad viene de Saturnalia. Exacto. Sí. Es interesante que la primera persona, o el que inició con todo esto, fue justamente una persona agnóstica, no creyente, tal vez queriendo invalidar el cristianismo, la verdadera historia del nacimiento de Cristo, ¿no? Sí, es interesante que Fraser en este libro, de hecho, está tratando de atacar el cristianismo, vinculando la fecha del nacimiento de su Salvador con la fecha de el Sol Invictus. Y pues sí hace un estudio en escrituras de la antigüedad, como las escrituras de un Dionisios Bar Salibi. Sí tiene algo de evidencia, pero no es suficiente para llegar a esta conclusión. Entonces Fraser es el que dijo, no, la Navidad tiene orígenes paganos, este científico agnóstico. Pero la pregunta del millón es, entonces, ¿hay evidencia de que la Navidad tenga orígenes cristianos? Pues vamos a ver. Para llegar a una conclusión, tenemos que responder 2 preguntas. Okay. Número 1, ¿cuándo comenzaron los cristianos a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Y número 2, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? ¿Cómo llegamos a esa fecha? Que Navidad viene de natividad, me imagino, que es, dicho de otra manera, el nacimiento, ¿no? Pues bueno, creo que te lo debo de tarea, pero Pero bueno, ¿cuándo celebramos el nacimiento de Dios Cristo encarnado? ¿Cuándo comenzaron los cristianos a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Pues sabemos esto, que después de la conversión de Constantino en el siglo IV, la Iglesia Católica en muchas ocasiones adoptaron y cristianizaron las fiestas paganas de los romanos. Sí. Ahora, si lo hicieron de manera sabia y efectiva, está abierto al debate histórico, pero la motivación era transformar el paganismo del mundo romano. Entonces,
me imagino que mucha gente dice, no, es que fue en el tiempo de Constantino que se cristianizaron los orígenes paganos de Saturnalia, ¿no? Y se convirtieron en Navidad. Pero la pregunta sería, ¿existe evidencia de que los cristianos antes del tiempo de Constantino ya celebraban Navidad? Aquí Kevin DeYoung dice, ninguno de los padres de la iglesia en los primeros siglos, o sea, el año 100 o 200, en los primeros siglos de la iglesia hace referencia a una supuesta conexión entre la Navidad y Saturnalia o al Sol Invictus. Y a lo mejor, pues, dices, ¿no? Podrías pensar, bueno, pues, por supuesto que no lo hicieron. No quieren admitirlo, No, si hubiera admitirlo sería algo vergonzoso, ¿verdad? Pero mira, si se tomó la decisión dentro de la iglesia primitiva de crear la Navidad sobre una fiesta pagana, seguramente alguien hubiera dicho algo o escrito algo. Sí, como si puedo dar un ejemplo, ¿no? No sé si tenga sentido, pero como ahorita muchas iglesias quieren celebrar Halloween. Entonces, como si yo quiero celebrar Halloween, empecé a decir, bueno, o sea, ok, hermano, ¿por qué celebrar? Bueno, mira, déjame te explico, es que leí un artículo, publiqué en mi blog. Y mira, pues es un tiempo de mucha oscuridad y pues hay que hacer algo. Y por eso lo vamos a cristianizar y nos vamos a vestir de angelitos, ¿no? Entonces el punto es que alguien diría algo, no es como que nada más, voy a celebrar Halloween. ¿Por qué? Pues nada más y no damos respuesta. ¿A eso te refieres? Exacto. Y bueno, claro, ninguno de nosotros, espero, queremos celebrar Halloween, ¿no? Pero es un ejemplo, pues. Sí, es un ejemplo, pero regresando a la fecha de la Navidad, fíjate que no hay ninguna evidencia arqueológica, si se puede decir así, en lo absoluto de una conexión de los padres de la iglesia primitiva conectando, vinculando la fecha de la Navidad del 25 de diciembre con Saturnalia o al Sol Invictus. O sea, podríamos decirlo de otra manera, para ellos era algo completamente diferente. O sea, ni les pasaba por la mente que fuera lo mismo, ¿no? Sí, un padre de la iglesia, o un pastor, ¿verdad? Un líder de la iglesia primitiva, llegase al año 2022 y le decimos, no, ¿sabes qué? Hay este argumento que la Navidad es pagana. Va a decir, ¿qué? No, nosotros ni se nos pasaba por la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, es que lo más significativo es que la primera mención de una fecha para la Navidad ocurre alrededor del año 200. Tenemos evidencia de eso. Y las primeras celebraciones que conocemos ocurren alrededor del año 250. Se dan en un periodo en el que los cristianos no tomaban prestado de las tradiciones paganas. Sí, todo esto empezó hasta Constantino, ¿no? Exacto. Y bueno, tenemos evidencia concreta. A ver, mencióname una evidencia. Pues ahí te va. A ver. El calendario filocaliano del año 354, que de hecho lo puedes investigar en internet y ahí estaba metido viendo artefacto antiguo que es pues, como mencioné, un calendario. Ahí una de las primeras fechas es el 25 de diciembre y allí al lado de esta fecha dice en latín Natus Christus in Bethlehem Judei. Entonces en el calendario dice nacimiento de Cristo en Belén de Judea. Es como que están citando en esta fecha, en este calendario celebramos esto, ¿no? Sí, esto es un artefacto del año 354. Interesante. Entonces, en los primeros siglos, escribe el profesor Andrew McCowan, la minoría cristiana perseguida estaba muy preocupada por distanciarse de las prácticas religiosas paganas, como los sacrificios, como los juegos, como las fiestas. Entonces, ¿cuándo fue que comenzaron los cristianos a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? La evidencia es que
alrededor del año 200. Ujú. Mucho antes del sincretismo. Sí, de esta combinar lo pagano con lo sacro, ¿no? Ujú. Bueno, eso fue la primera pregunta que estamos investigando. Ahora llegamos a la segunda pregunta, que bueno, es un poco más elaborada. Hay Ajá. más detalle aquí, pero de igual manera es muy interesante. Hay Sí. mucha evidencia aquí y espero que sea claro y que pues de una forma u otra que sea de bendición, ¿verdad? Ujú. La segunda pregunta, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Bueno, en los hispanos el 24, ¿no? Porque todos lo celebramos un Pues día antes. sí, pues celebramos todo Todo toda la diciembre. noche, ¿verdad? Todas las Toda diciembre. posadas. Sí. Híjole, no, no. Pero bueno, ok. Pero estamos Entendemos. hablando regresando al tema, el 25 de diciembre o pues, bueno, el Se 24 en entiende. la Sí. medianoche, ¿verdad? Los cristianos alrededor del 200 llegan a una conclusión que el 25 de diciembre, entonces estamos viendo, pero ¿por qué? ¿Por qué el 25 de diciembre, no Sí. el 25 de Abril marzo, sí. de abril, de cualquier fecha? Sí, y ahí es donde la gente empieza a decir, bueno, es que qué coincidencia que sea durante la fiesta de Saturnalia, justamente en el solsticio del invierno. Yo creo que tiene orígenes paganos, ¿no? Pero Sí, pero aquí Kevin DeYoung y también Andrew McCowan dicen que hay más evidencia de orígenes cristianos que orígenes paganos. Ahora, aquí entramos a más detallito. El primer detalle es que la fecha del 25 de diciembre, ahora sígueme, está basada en las fechas de la muerte y concepción de Cristo. a ver, ¿what? Sí, ya sé que muchos después de escuchar eso me están culpando a mí por ser el pagano aquí. Pero, a ver, sígueme. A ver. Conectar la concepción y la muerte de Jesús, escribe el profesor McCowan, de esta forma, Ujú. ciertamente les parece extraño a los lectores modernos, pero refleja los entendimientos antiguos de que la totalidad de la salvación está unida, Ujú. que ocurre, en otras palabras, que ocurre en la misma fecha. Entonces, déjame ver si recuerdo. La gente era medieval, creía Y más que... antigua aún. Más antiguas, ok. Ujú. Años después de lo que termina el libro de Hechos. Oh, ok. Ok, Por sí. ahí. La gente creía que la concepción de Cristo Ujú. y la muerte de Cristo se habían dado casi que en el mismo día. O sea, en la misma fecha, pues. En la misma fecha, exacto. Obviamente con 33 años de diferencia, ¿verdad? Obviamente. Pero sí que ocurre en una misma fecha porque es un paquete, es una historia completa con inicio y conclusión Perfectos. casi poética, ¿verdad? Sí, porque la Biblia tiende a ser mucho así, ¿no? Como tú Ujú. siempre mencionas que la historia de la Biblia empieza en un jardín, con un árbol, con un río, En una Cristo. boda Ajá, en una boda. y termina en Apocalipsis en un jardín, Ujú. en una boda, Cristo y la iglesia, al pie de un árbol, el árbol de la vida. Sí. Ahí está en Apocalipsis 21 y 22. Y la Biblia tiende a hacer mucho esto, ¿no? Como lo que llamamos los inclusios en hebreo. Ujú. Ujú. Okay. Esta idea de ciclos, ¿verdad? Que la concepción y la muerte sucede en la misma fecha. De hecho, se basa en la tradición judía. En el Talmud. Sí, aparece en el Talmud, allí en, en pensamientos y meditaciones de los rabinos. Ellos tienen una noción allí escrita en el Talmud que la creación y de hecho la redención, O sea, la muerte de Cristo. la muerte de Cristo, exacto, del Mesías, ¿verdad? El Mesías deben ocurrir, La obra del Mesías. Ajá. deben ocurrir en en la misma época del año. Y este es pensamiento antiguo, judío también. Entonces los primeros cristianos de la iglesia, teniendo muchos de ellos siendo judíos, pues traían ya este pensamiento
¿verdad? Al cristianismo dijeron, no, pues Jesús fue concebido y murió en la misma fecha. En la misma fecha. Entonces, pues hablando de poesía y arte, una de las expresiones, dice el autor McCowan, más conmovedoras de esta creencia se encuentra en el arte cristiano antiguo. Y no sé si te acuerdas, de hecho, déjame enseñarte. Estaba haciendo una investigación aquí porque dicen en numerosas pinturas de la Anunciación del ángel a María, Cristo se encuentra descendiendo desde el cielo sobre una cruz. El bebecito Cristo se encuentra con una cruz, sí recuerdo que me las estás enseñando. Entonces, de hecho, déjame enseñarte aquí en el Museo de Arte de Chicago encontré una obra. Igual se las publicamos ahí en Instagram para que las vean. Que está muy interesante, se llama The Annunciation, obra alemana del año 1400 más o menos, por un artista Johann Koerbeck. Aquí puedes ver, como puedes ver, mira, aquí está Cristo descendiendo desde Dios Padre sobre una cruz. Entonces, en la idea medieval y aún antes de esto, hay un sentir muy arraigado que la concepción y la muerte sucede en la misma fecha. Sí. No, pues mira, súper bonita el arte, qué bonito Jesús con cruz y María bien rubia, pero ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Es que tienes que acordarte que la fecha del 25 de diciembre está basada en la fecha de la muerte y concepción de Cristo. Y hay 5 puntos de evidencia que te quiero compartir, ¿ok? Entonces continuamos con número 1. Alrededor del año 200, Tertuliano de Cartago reportó el cálculo de que el año en que murió Jesús era equivalente al 25 de marzo, usando el calendario solar, el calendario romano. Hizo sus cálculos basándose en el día de la crucifixión, según el Evangelio de Juan. Entonces tenemos la fecha del 25 de marzo. Como la muerte de Cristo. Como la muerte. Okay. Y si te acuerdas, la muerte y la concepción sucede el mismo día, según el pensamiento. No estamos diciendo que así es, solamente estamos diciendo que así era el pensamiento antiguo. Sí. Entonces entiendo la idea. Número 2 de 5. La idea que Cristo fue concebido y muere el mismo día aparece en varias obras antiguas, como un tratado, por ejemplo, un tratado cristiano titulado Sobre solsticios y equinoccios, que parece provenir del norte de África alrededor del siglo IV. Entonces, muy, muy antiguo, ¿no? De los años 300. El tratado dice así: por lo tanto, nuestro Señor fue concebido el 25 de marzo, que es el día de la pasión del Señor y de su concepción, porque en ese día fue concebido en el mismo que padeció. Entonces ellos dicen, Jesús murió el 25 de marzo, entonces por ende, según su lógica, Jesús fue concebido el 25 de marzo. Número 3. Agustín también estaba familiarizado con esta asociación, ¿verdad?, de fecha. En su libro Sobre la Trinidad, él escribe: porque Jesús se cree que fue concebido el 25 de marzo, día en el cual también sufrió. Esas son en las iglesias se le conoce como iglesias del occidente. Pero número 4, también en el oriente, o sea, del otro lado del mundo conocido en ese entonces. En otro lado del mundo, las fechas de la concepción y la muerte de Jesús están vinculadas. Pero ellos toman el 6 de abril. Que ellos creen que el 6 de abril Jesús fue concebido. Y murió. Y muere, Entonces ellos toman el 6 de abril como fecha de la concepción y muerte de Cristo. Bueno, y es
muy poquitos días de diferencia. O sea, Sí. realmente a mí algo me dice como que, bueno, qué coincidencia que la Iglesia del Oriente, la Iglesia del Occidente, que no tenían contacto entre sí. Tanto como hoy en día, ¿verdad? Claro, Era muy limitado a nuestras expectativas. sí. Cada uno por su cuenta, tratando de ver en qué fecha Jesús muere y en qué fecha Jesús fue concebido. Y ambos dan con una fecha 25 de marzo y 6 de abril con poquitos días de diferencia. Sí, ¿Verdad? es 12. muy interesante. Y entonces llegamos a un escrito del obispo Epifanio de Salamina, que es Chipre. Chipre, ajá, y escribe esto. El 6 de abril, el Cordero fue encerrado en el seno de la Virgen, el que quitó y quita en perpetuo sacrificio los pecados del mundo. Entonces, 6 de abril. en otras Concepción. palabras, ajá, en otras palabras, fue concebido y muere El 6 de abril. el 6 de abril, obviamente separado por unas décadas allí, ¿verdad? Si Cristo fue concebido el 25 de marzo o el 6 de abril, dependiendo de qué tradición estás leyendo, De Oriente ¿verdad? a Occidente. Ajá. Es el mismo día que él murió. Contamos 9 meses. Ahora, ¿por qué en los 9 meses? Porque es El embarazo. el embarazo, ¿verdad? Contamos los 9 meses después y llegamos a una fecha del 25 de diciembre o el 6 de enero. Oye, que el 6 de enero pues sería el Día de los Reyes Magos, ¿no? Exacto. Entonces, de cierta manera, al menos en México, que es muy notoria también el 6 de Ajá. enero, de alguna manera recordamos y celebramos a Jesucristo en cuanto a su nacimiento en ambas fechas. Ujú. Y de hecho aquí en Estados Unidos hay una canción bien pegajosa que se llama Los 12 Days of Christmas. Ajá. On the 12th day of Christmas, my tararara. Y que se escucha en todos los centros Sí. comerciales. Y esos 12 Days of Christmas, los 12 días de la Navidad, Los 12 días de diferencia. son los 12 Sí, días. eso de los 12 días no se da mucho en México, pero es algo súper común aquí en Estados Pues, Unidos, ¿no? Que- por lo menos en la canción, por la ok. canción, y quizás celebraban en Hace una mucho- generación antes de nosotros, ¿verdad? Sí, Pero sí existe este concepto de que hay 12 días por ahí. hay algo entre el 25 y el 6 de enero, ¿verdad? Ujú. Entonces, esos son los 5 puntos de evidencia. La conclusión. Por lo tanto, tenemos cristianos en 2 partes del mundo que calculan el nacimiento de Jesús sobre la base de que su muerte y concepción tuvieron lugar el mismo día, 25 de marzo o el 6 de abril. Y que de hecho tenemos la fiesta de la Anunciación, que no se conoce mucho, pero se celebra el 25 de marzo, si no me equivoco. Sí, o el 6 de abril, especialmente en las iglesias pues, ortodoxas griegas. Y Ujú. pero bueno, Pero bueno, que recuerdan el hecho de cuando el ángel Gabriel se aparece a María y le dice vas a concebir del Espíritu Santo, ¿no? Y es entonces las iglesias de Oriente y Occidente de los primeros siglos decían, bueno, ese momento en el que María concibió el Espíritu Santo se dio en esta fecha y otros dicen en esta otra fecha, ¿no? pero es relativamente cercano, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y pues tenemos dos iglesias, 2 partes del mundo, Ujú. separados por distancia, y obtienen 2 resultados Muy impresionantemente similares. Sí. 25 de diciembre o 6 de enero para el nacimiento de Cristo. Y también puede darse el hecho de que usaban el calendario lunar, ¿no? Sí, unos usaban el Sí, lunar o no sé exactamente. Pero bueno, esos detalles Esos son también. del oriental y esa es la diferencia. Usaron diferentes calendarios. Sí. Esa es la razón Detalles. por la diferencia de cálculos. Entonces, con todo esto estamos viendo que no estamos queriendo decirles, no, espérense, es que Jesús de verdad se los prometo que nació el 25 de diciembre, porque no podemos decir con seguridad. Es que no está en la Biblia. No ¿Verdad? está en la No Biblia, tenemos Biblia. no es así la verdad absoluta, ¿verdad? Ujú. No es el punto, nuestro punto o el punto de mi esposo, ¿eh? No es
decir, no, es que sí, Jesús nació en esta fecha. Es más bien el propósito de todo esto muy interesante de la historia de la concepción de Jesucristo. Es más bien para dar a entender que no tiene absolutamente nada que ver con Saturnalia y con la adoración al Sol Invictus. Exacto. Sino que era que la iglesia en los primeros siglos estaba viendo, oye, no, ¿cuándo habrá nacido El Salvador? Ah, mira, pues vamos a investigar, ¿no? Ah, mira, no, pues mira, fue concebido en esta fecha, entonces 9 meses, ¿no? Pues 25 de diciembre, ¿no? Que 6 de enero, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que los romanos andaban haciendo por ahí en sus casas o en sus pueblos, ¿no? Es algo completamente diferente. El punto es que la evidencia es más para que concluir que el 25 de diciembre tiene orígenes cristianos más que paganos. Estaban haciendo estos cálculos y investigando todo esto mientras sus hermanos en Cristo estaban siendo lanzados al Coliseo y, o sea, Sí, su intención no era emparentar y adoptar la cultura romana porque los romanos son los que los estaban persiguiendo. Exacto. Sí, para sacrificarlos, ¿no? Y unos mártires como los cristianos de los primeros siglos no estarían celebrando Saturnalia. No. Entonces el origen, vemos por la evidencia que acabamos de mencionar aquí, es que el origen es meramente cristiana. Oye, y también algo interesante es que al mismo tiempo, en este tiempo del año, los judíos tienen una celebración, ¿no? En diciembre. Sabemos que el 25 de diciembre ocurre alrededor de una fiesta judía. ¿Cuál es? ¿La de Hanukkah? Exacto, o sea, la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. Y es interesante que la luz del mundo nace durante la época de la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. Leemos esto de hecho en la palabra de Dios, en Juan 10. En Juan 10, versículo 20 y 22, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? No, que es pagano, que está loco. Ahora el versículo 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, diciembre. Está Y especificado. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces, mi punto es que esto parece ser una coincidencia interesante, muy importante. O sea, en la fiesta de las luces, la luz del mundo nace bajo la luz de una estrella, la estrella de Belén. Sí, que en Hanukkah se celebra que, creo que si me recuerdas, esta fecha, esta fiesta surge de los años de silencio, ¿verdad? Sí, entre los dos testamentos. Que cuentan ¿qué es el Talmud? La tradición oral. No sé. De hecho, los macabeos. Macabeos, interesante. Cuentan que después de la erradicación del templo, no tenían suficiente aceite para mantener alumbradas el menora, pero por un milagro, los candelabros, pero por un milagro se mantuvieron alumbrados por muchos días. No sé el detalle, se lo debo de tarea. Pero el punto es que celebra la luz en el templo. Y es Cristo. Una luz que no se apaga, ¿no? Una luz que no se apaga, que es Cristo que hizo su tabernáculo con nosotros, dice Juan capítulo 1. Y que Él es nuestro templo, ¿verdad? Él es nuestro templo y Él es la luz del mundo que posiblemente nace durante la época del año de Hanukkah. En que se celebra la luz del mundo. Por eso el padre de la iglesia, Ambrosio, un pastor de la antigüedad, describe a Cristo como el verdadero sol que eclipsó a los dioses falsos de los paganos. Eso está bonito, porque
Mientras se celebra, los romanos celebran a su dios, el sol. Aquí Ambrosio dice que el cristiano celebra el verdadero sol, que eclipsó los dioses paganos. Ah, qué bonito. Entonces, el Dr. McCowan escribe esto. Sin embargo, la fecha real podría realmente derivar más del judaísmo, de la muerte de Jesús en la Pascua y de la noción rabínica de que se pueden esperar grandes cosas una y otra vez en la misma época del año, más que del paganismo. O sea que el 25 de diciembre tiene más que ver con la tradición judía, con la concepción y la muerte de Cristo, Que con más el paganismo. que con el paganismo de las fiestas Saturnalia y el Sol Invictus. Entonces, ¿cuándo comenzaron los cristianos a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? La evidencia que nosotros tenemos es alrededor del año 200, antes del sincretismo de Constantino. ¿Por qué llegaron a esa fecha del 25 de diciembre? Pues la evidencia muestra que estaban basando sus cálculos en que la concepción y la muerte de Cristo sucedieron el mismo día, el 25 de marzo, 9 meses después, contando los meses para el embarazo, llegamos a el 25 de diciembre. Algo que también yo quiero mencionar es si al final del día tú estás convencido de celebrar la Navidad y un hermano de la iglesia, un amigo, lo que sea, está convencido de no hacerlo, nosotros no somos quien para juzgar, porque el Espíritu Santo guía a cada uno. Y viceversa también. Si tú estás convencido de no celebrar la Navidad, o de no celebrar la Navidad el 25 de diciembre, y un hermano de tu iglesia está convencido de hacerlo, adelante. O sea, no hay que juzgar por quién observa cierta fecha y quién no. El Señor dirige a cada uno. El Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, les queremos dejar con puntos a considerar, algunos puntos que pueden ser de bendición y darles un poquito más de luz al respecto. Sí, un poquito más de bendición que lecturas y antiguas y calendarios romanos del... Sí, ya sé. Bueno. Y pinturas con María bien rubia. Ay. Pero bueno, los puntos a considerar son estos. Número 1, el cristianismo sí es completamente diferente que el paganismo. Y la Navidad tiene su origen en algo completamente diferente a Saturnalia. Sí. En ninguna otra religión se atreve a decir que su Dios se hizo 100% hombre, aún siendo 100% Dios, para rescatar a su creación. Ninguna religión quiere admitir que la raza humana está tan perdida que el Creador tiene que traspasar el velo que nos separa para venir en una misión de rescate por nosotros. El cristianismo es completamente diferente que el paganismo. Sí. Y también está el hecho de que Dios se haya hecho carne. El nacimiento de Cristo es digno de celebrar, porque es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Celebramos el hecho de la Navidad, del nacimiento de Cristo. Como dice C.S. Lewis, hubo un momento en que un establo poseyó algo más grande que el mundo entero. Nuestra mente humana nunca va a poder comprender el amor y poder de Dios. Y por ende tratamos de encontrar explicaciones para Dios, a la Trinidad y pues bueno, en este caso fechas, ¿verdad? Sí. Pero si tenemos la fecha exacta o no, eso no cambia que Cristo nació, que Cristo murió y que Cristo resucitó por nosotros. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Tim Keller escribe algo muy, muy bonito.
Cristo es el Dios fuerte, el Padre eterno. Él es el Creador y sin embargo nace. No hay nada como esta afirmación en ninguna de las otras religiones principales. Él es Dios. Y es casi demasiado limitante decir que celebramos esto en Navidad. Miramos estupefactos, perdidos en asombro, amor y alabanza. Si Jesucristo es realmente un Dios poderoso, no te puedes simplemente caer bien. En la Biblia, las personas que realmente vieron y escucharon a Jesús nunca reaccionaron con una indiferencia o incluso con suavidad. Sí. Si el bebé nacido es Dios fuerte, entonces debes servirlo completamente. En Perspectiva 3:16, sabemos que hay un solo libro divino, perfecto y eterno. Ese libro es la Biblia. Y en Juan 3:16 encontramos el resumen de este libro, el mensaje del Evangelio. Tú y yo estamos perdidos en pecado, condenados a la muerte eterna en el infierno. Ni nuestras buenas obras, ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él, no seremos condenados, pero tendremos vida eterna. Todo esto es un regalo de amor de Dios, solo si le pedimos que nos salve del pecado y del infierno. Gracias por escuchar Perspectiva 3:16.